Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este precioso perrito en plantilla con anillas de lata. Lo podrás hacer fácilmente. Antes de comenzar, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Bueno, mire, aquí tengo mi anillita que es la más grande y tengo mi hilo de 1 milímetro de algodón mercerizado, mi aguja de 1,7. Vamos a comenzar aquí, en el agujerito más pequeño, en todo el medio. Aquí vamos a comenzar. Vamos a hacer aquí. Este es nuestro puntico de seguridad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a hacer 6. Y acá saltamos al otro lado y comenzamos a hacer los otros puntos. De este lado vamos a hacer 18. Ahí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí saltamos a este lado y comenzamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Serían 30 medio punto. Aquí cerramos con un puntico deslizado. Aquí vamos a hacer una cadena para subir y comenzamos a hacer un medio punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Los mismos 30 medio puntos. Aquí ya hago mi último punto. Mire cómo va quedando. Aquí vamos a comenzar haciendo una cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Así lo vamos a hacer en todo el contorno. Una cadena y un punto deslizado. Aquí, mire, amiga, disculpe. Aquí, cuando lleguemos, aquí en todo el medio, aquí nosotros vamos a hacer la cantidad que usted desee. Yo voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es para la colita. Usted lo hace del largo que usted desee. Si usted lo quiere hacer más largo, usted lo hace más largo. Y nos venimos deslizando. Ya llevo 3, 4, 5. Cuando ya hayamos hecho los 5, aquí vamos a comenzar a hacer medio punto. Así. Medio punto, medio punto, medio punto. Esta es la cola. Y entramos aquí mismo donde hicimos la cadena, ahí entramos con un punto deslizado. Volvemos a hacer la cadena y continuamos haciendo lo mismo. Una cadena y un punto deslizado hasta llegar aquí. Ahora sí, ahí seguimos. Mira, amiga, cómo va quedando. Así. Ahora usted, cuando ya lleguemos aquí, hacemos 1, 2, 3 y 4, no, 3. Hacemos 3 y entramos en la primera. Hacemos una lazada y aquí entramos haciendo medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usted esto lo gira así y continúa. 8,
9, 10, 11 y 12. 12 puntos medio alto y cierra con un puntito deslizado. Así. Mire cómo les va quedando. Ahora aquí en esta segunda vuelta vamos a hacer 1, 2 cadenas y entramos en la misma cadena y hacemos puntos medio alto, pero aquí vamos a hacer un punto medio alto y un aumento. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Un punto medio alto y un aumento. Así terminamos la vuelta con 18 medio puntos. Aquí mire cómo ya llegué y aquí ahora cierro con un punto deslizado. Así. Usted cuando ya lo tenga así, usted lo ubica así. Aquí nosotros vamos a empezar a hacer una cadena. Aquí lo sostiene aquí. Una cadena y hacemos un puntico deslizado. Una cadena, un puntico deslizado. Así vamos tejiendo. Usted lo puede hacer del color que usted tenga. Yo lo estoy haciendo morado. Este otro lo hice amarillo. Usted lo hace del color que tenga. Mire, cuando ya lleguemos aquí en este, usted va a agarrar esta parte de abajo y hace su puntico deslizado y hace 1, 2 y 3 y 4 cadenas. Hace doble lazada, entra ahí en ese mismo espacio y hace un punto doble alto alargado. Mire, así. Y hace una cadena y aquí hacemos un piquito. Así. Un piquito. Doble lazada y volvemos a entrar ahí mismo y lo hacemos alargado. Alargado es que entramos por la primera, la segunda, la tercera y así lo hacemos. Ahora hicimos esos dos. Ahora hacemos alto. Hacemos 4 puntos altos. Alargados también. Así. 1. Hago por la primera, por la segunda y por la tercera. 3. Así. 4. Llevo 2, 3 y 4. Alargado. Así. Esto así para que cuelgue así un poquito así. Y aquí nada más vamos a hacer una cadena y entramos. Entramos ahí. Así. Así nos queda la orejita, miren. Aquí hacemos una cadena y nos venimos aquí y nos deslizamos. Aquí nos vamos a deslizar así hasta ubicarnos aquí. Usted se tiene que ubicar aquí. Vamos a ver cuánto nos queda aquí. Aquí agarra su hilo y se va deslizando así. 2, una cadena. 3, una cadena. 4, una cadena. Y 5. Aquí con 5 está bien. Aquí. Mire, aquí. Que le quede, no le quede fruncida, sino bien ahí y entra aquí. En este mismo espacio va a hacer una cadena y entra aquí en este mismo espacio y va a repetir lo mismo que hizo acá. Aquí. Aquí va a ser primero una lazada. Entra y hace el punto alto alargado. Recuerda que aquí vamos ahora hacia abajo. Un punto alto alargado. Así. Van 2. Van 3.
Van 4. Y ahora hacemos los doble alto. Aquí. Alargado. Así. Así. Y así. Doble alto. Ahí mismo volvemos a entrar. Así. Aquí hacemos la cadena. Hacemos piquito. Hacemos 1, 2 y 3. Y entramos en el mismo espacio con un punto deslizado. Así. Mire cómo nos queda la oreja. Así. Ahora continuamos haciendo lo mismo, una cadena y un punto deslizado hasta llegar aquí. Pero aquí le vamos a hacer sus paticas. Aquí ahora que ya llegue aquí, comenzamos a hacer las paticas. Así, una cadena, un punto deslizado, una cadena, punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, aquí. Hacemos 1 y 2 y aquí mismo entro y hago punto alto, 1, 2 y 3. Una cadena y entro con un punto deslizado. Así. Continúo haciendo una cadena y me deslizo. Una cadena y me deslizo. Y repito lo mismo que hice aquí. Una cadena y un punto alto ahí mismo para hacerle la otra patita. Así. 1. Una cadena y me deslizo. Así. Ahí ya. Mire cómo nos queda. Aquí cortamos ya nuestro hilo y vamos a hacerle los hociquitos. Hace su anillo mágico y introduce su gancho de tejer, saca con su puntico de seguridad y comenzamos a hacer aquí 6 medios puntos o 6 puntos bajos, como usted lo conozca. Así, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra y cerramos con un puntico deslizado. Así. Aquí vamos a hacer una cadena y subimos haciendo un punto y un aumento. Hacemos un medio punto y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 9 medios puntos. Así lo vamos tejiendo. Ya termino mi vuelta y ahora voy a hacer un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo. Un punto en cada punto, los mismos 9. Entonces, mire, ya así nos queda el hociquito. Entonces ahora le vamos a hacer la naricita. Y aquí le pone su hilito y le va haciendo, agarrándole 3. Así. Y ahí le va bordando la nariz. Hasta tapar todo este espacio. Así. Ahora que ya yo se lo tenga terminado, se lo vuelvo a mostrar. Bueno, ya aquí, mire, ya le bordé la nariz. Usted le pone aquí un poquito de relleno, una miguitita para así, solo un poquito para que le quede rellenita. Y aquí en todo este pedacito aquí lo vamos a colocar. Miren, así.
Aquí usted lo va cosiendo en todo el contorno. Mire cómo lo tiene que poner y lo va cosiendo en todo el contorno. Así. Haciéndole sus puntaditas y lo va cosiendo. Así. Para que yo lo termine de coser todo, se lo vuelvo a mostrar. Mire ya qué precioso va quedando, mire. De lo más bonito, de lo más cuchi, usted le pone su toque personal. Ahora le vamos a hacer los ojitos. Aquí usted se los hace, aquí en este espacio, usted aquí le va haciendo puntadita. Aquí, unas 2 puntadas. Así. Y este mismo lo salta para acá y le hace igual que hizo aquí, le hace de este lado. Bueno, amiga, mire qué precioso quedó nuestro proyecto hoy. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, compartirlo. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.